El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Buenas tardes. El domingo pasado el Evangelio terminaba con esta pregunta: ¿qué significa resucitar de entre los muertos? En el Evangelio de hoy Jesús lo explica con más claridad con el ejemplo sobre la reconstrucción del templo. Jesús dijo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Pero los judíos le replicaron que ¿cómo era esto posible? El Evangelio continúa refiriendo que Jesús hablaba del templo de su cuerpo y de la resurrección de los muertos. Quería hablarles sobre estas 2 cosas, sobre el valor de nuestro cuerpo y sobre la resurrección de los muertos. San Pablo dice en la carta a los Corintios que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por tanto, honrad con vuestro cuerpo a Dios. Por eso también Jesús dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre», refiriéndose a su cuerpo, el templo, la iglesia, es decir, nosotros mismos, el cuerpo místico de Cristo. El cuidado de nuestro cuerpo ha de ser como una alabanza a Dios que lo creó, un acercamiento al Espíritu Santo que habita en él. Hoy en día tenemos las enfermedades que están en el mundo actual, sobre todo el COVID-19. Pero más que tener miedo a ellas, hemos de tener el máximo cuidado de nuestro cuerpo para evitarlas. El Papa Francisco dijo que lo que hizo Jesús en el Evangelio es una acción típica de los profetas, los cuales a menudo denunciaban en nombre de Dios abusos y excesos.
La actitud de Jesús nos exhorta a vivir nuestra vida basándonos no en la búsqueda de nuestras conveniencias e intereses, sino buscando la gloria de Dios, que es el amor. Los excesos en nuestro cuerpo hemos de controlarlos, y esto se puede hacer por una parte con la práctica del ayuno cuaresmal. El respeto por nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo implica también el respeto al cuerpo de nuestro prójimo, tal como nos indica la primera lectura: no abusar de nadie, no matar, no cometer adulterios, no robar, no codiciar bienes de nuestro prójimo. La Cuaresma nos invita al ayuno para poder estar más dispuestos a rezar y dar limosna a los demás. Pero también eso se convierte en una ayuda para nosotros mismos, aunque a veces pasemos dificultades practicando este ayuno, igual que las pasó Jesús. La cruz de Cristo es nuestro sufrimiento y camino para superar las tentaciones y culminar en la resurrección. Jesús es el primero que resucitó de entre los muertos. Esta Cuaresma es un buen momento para recordemos su pasión y su resurrección. Como estamos bautizados en Cristo, resucitaremos como Él en el último día. Terminamos recordando la segunda lectura que nos dice: hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así pues, caminemos con la cruz de Cristo, teniendo el cuidado del cuerpo, la confianza en Jesús y la esperanza en la resurrección de los muertos. Que el Espíritu Santo se quede en nuestro cuerpo para protegernos de cualquier enfermedad y nos acompañe en nuestro camino hacia el reino de Dios Padre. Que así sea.